Yo hace, creo recordar, era 2009 o 2010, yo vengo del mundo de la jardinería y me quise comprar una finca en Corbera d'Ebre, en la Terra Alta, Ujú. y al poco tiempo de comprarla, no sé cómo, llegó información sobre la permacultura, biodinámica y entendí un poquito qué era aquello de, o entendí como más lógico el cuidado de la tierra. Vale, entonces haciendo un pequeño diseño de un bosque comestible, la que era mi pareja entonces me dijo, eh, pero ¿cómo se crea un bosque? Y aquella pregunta se quedó ahí resonando en mi cabeza durante un montón de tiempo. Y desde entonces es como que no quería hacer otra cosa, nada más que sembrar y plantar bosques. Sí. ¿Por qué florecen las plantas? ¿Vale? Las plantas pueden florecer por dos motivos. Uno, porque estoy súper cómoda y es mi momento de florecer, porque me siento a gusto, tengo capacidad de sacar hijos adelante y entonces florezco para reproducirme. Y otra, por estrés. Estoy súper estresada, me voy a morir y entonces saco semillas, digamos, con una información genética que estén más adaptadas a las condiciones en las que estoy viviendo. ¿Vale? Tengo estos dos factores. Por eso hay sistemas en convencional que son tan productivos en floraciones y demás, porque están las plantas súper estresadas, ¿vale? Y por eso hacen estas floraciones tan potentes y demás. Entonces, cuando empiezas a hacer regenerativa y demás, a veces la cosecha baja, pero a producciones más razonables a lo que puede hacer la planta. Sí. No estamos explotando el ecosistema, ni la llevamos a la explotación a la planta, a que produzca más. ¿No? Si un olivo puede hacer 20 kilos, pues que haga 20 kilos, ¿no? Porque le obligamos a hacer 80 todos los años, ¿no? Al final le vamos a cansar, ¿no? ¿En qué momento de la acumulación estaríamos? ¿En una fase más temprana o Inicial. bastante inicial? Que además que escogemos hay sitios con roca y musgo y te da una Sí. sensación. Y otra imagen que nos está diciendo que estamos en un sistema de colonización es el SEDUM. A partir nosotros ahora, con esta información que tenemos, suelos compactados, como puede ser el plantado, que nos lo está diciendo, el cardo, como ha dicho Hugo, el sedum este que está creciendo por aquí, pues, ¿qué especies voy a implementar para llevar este ecosistema adelante? Desde esta fase de la evolución del ecosistema para adelante. Si estoy en un sistema de acumulación bastante avanzado, pues introduciré especies o de un paso un poquito anterior hasta más adelante. No tiene sentido meter cosas de sistemas más tempranos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué especies podemos introducir? Tenemos Sí, todas. un abanico muy amplio para jugar aquí. Se ve bastante sueltito, suena. ¿Habéis hecho alguna vez una cata? No. Vale, pues podríamos hacer un análisis del suelo así visual. Vale, hacemos un agujero, lo suyo sería hacerlo bastante más profundo para ver los perfiles del suelo. Una lombriz. O sea, ya tenemos algún ser que sabemos que hay seres que están descomponiendo materia orgánica. No tenemos, hay cierta materia orgánica, pero no mucha, ¿vale? Después hay microorganismos y seres que lo que hacen es coger esta materia orgánica y la van introduciendo hacia abajo. Cuando el perfil del suelo va cambiando de color hacia más oscuro hacia abajo es porque tiene rico en materia orgánica. Hay algún ser descomponedor y ahora yo no tengo una navaja, pero podríamos clavar aquí y por los laterales para ver el grado de compactación que tendría, pero aunque Ahí está compacto. sí, las bioindicadoras nos lo están diciendo que tenemos cierta compactación, aunque la pluma ha entrado prácticamente hasta aquí. O sea, digamos que los 5 primeros centímetros no están muy compactados, puede ser del agua del otro día o del buen manejo que se está haciendo, de no labrar y demás, ¿vale? De las plantas que hay, pero bueno, entonces tenemos poca materia orgánica, el suelo compactado, posiblemente serán arcillas, podríamos hacer una, no tengo agua,
¿vale? Si consiguiésemos hacer una pelota, pues tendríamos un porcentaje de arcilla, ¿vale? Un churrito, pero bueno. Falta estructura también al suelo. Vale, pues con esta información implementaremos luego un sistema. ¿Qué especies usaríamos para implementar aquí un sistema? Sistema de acumulación, o sea, chumberas, adelfas, ricinos, lirios, Leguminosas. También, Y alcachofas. leucaenas, alcachofas, cardos, también. no sé, Habas. Vale. ágaves. Chopos. Tal vez no vaya el chopo por agua, tal vez. Pero hay ciertos lugares, allí hay hiedra por allí. Fresno, he visto fresnos Hay en... ciertos lugares que indican que hay más o menos cierto agua aquí, entonces puede ser que funcione. Pero él ha visto fresno, Sí. vamos a por fresnos Aromáticas. Y lunes. aromáticas. ¿Quién ¿Quién está en ella? está aquí? ¿Quién está aquí dentro de este ecosistema y sabemos que funciona? La lavanda, la ruda, por allí hay lirios, hay algún ágave, había un Juniperus obsicedrus por allí. Vamos a buscar estas Vale. que ya están aquí y sabemos que trabajan aquí en estas condiciones. Podríamos usar los olivos para generar biomasa y dar de comer al olivo. Almendro que ya hay, viñas, ¿no? Que ya hay aquí y estamos en el Penedés. Tiene sentido la viña. Había una zona aquí con más bosque, ¿no? Aquí. Sí. Allí. Vamos a verla. Lo que quiero que miréis es la densidad con la que trabaja la naturaleza. ¿Vale? Y que en pocos sitios vamos a ver siempre creciendo una planta sola. ¿Vale? A no ser que haya venido el jabalí a labrar y ya nos haya dejado solo el cedro. Pero muchas veces miras debajo de esta gramínea y tengo, mira, una ginesta y aquí viene ella. ¿Vale? Normalmente la naturaleza nunca o no tiende a crecer sola. Entonces vamos a copiar estos patrones y llevarlos a nuestro cultivo. Claro, yo en mi finca la tengo vallada y no puede entrar el jabalí, pero sí que he visto manzanos podados por jabalí, ¿vale? Bajar alguna rama, romper ramas y ese manzano de julio hasta octubre o noviembre le dio tiempo a volver a brotar con mucha más fuerza hacia arriba y volver a producir manzanas. Wow. ¿Vale? Posiblemente sobraba aquella ramita de abajo y el manzano saca una manzana muy rica para que el jabalí venga a ser y le pode, ¿vale? Y le estimula el brote para arriba. Hola. O colocar rollos de biomasa para enriquecer el suelo. Esos rollos en un clima, en un contexto con mucha humedad, empezar a fermentar. La persona que lo implementó, Julio, dijo, llevo 2 días haciendo esto y ahora tengo que deshacer todo este trabajo. Se fue a casa deprimido, al día siguiente llegó, el jabalí había venido y le había movido todo, le había deshecho ¿Hecho el trabajo? todos los rollos y se llevó su pago, que fue comerse alguna bellota, alguna castaña, alguna cosita, pero sin romper nada más. Solo desmontó estos rollos. Ellos saben mejor que nosotros relacionarse con el ecosistema. Lo que pasa es que a veces para nuestros intereses económicos no es interesante, pero a nivel ecosistémico seguro que tiene una función muy interesante. Además, si te fijas, solo escarban debajo de los olivos. ¿Y los esquejes los preparas antes y luego los pones o los plantas tal cual? A mí me gusta más o menos llevarme los restos de poda, entonces después yo prefiero hacer así, por ejemplo, cojo, me hago un agujero, me lo clavo y si quiero aquí reproducir un salix o cualquier esqueje, cortaría, volvería a clavar 3, 4, 5 para asegurarme que el esqueje vaya a salir. Después a la hora de hacer el esqueje siempre voy a intentar casi mínimo 2 palmos, que tenga cuantas más yemas enterradas mejor,
La parte de abajo la voy a poner al bies también, ¿vale? Arriba plano. Si me hago muchos también me ayuda a identificar qué es arriba y qué es abajo, ¿vale? Si tengo bastante humedad lo puedo clavar todo lo que pueda. Si no tengo mucha humedad o estoy trabajando en el secano, como es el caso de Hugo, y por su experiencia, tal vez es más interesante ponerlo más plano para evitar que la humedad baje y se quede más tiempo en el esqueje. Y yo cuando implemento en mi casa, pues eso, como implemento a lo mejor 10 metros y meto 5 o 10, pues lo primero que me hago es una rama grande, pero esto es cosa mía, friquismo mío, ¿vale? La clavo y luego cuando tengo toda la línea hecha paso, voy podando, bajando y metiendo 3, 4, 5 en el mismo lugar, porque en ese lugar yo quiero una morera o quiero un salix o la planta que quiera, entonces allí meto 4 o 5 especies para asegurarme de que agarren. De la rama grande, que ya tienes ahí clavada, las pones primero todas y luego vas y ahí mismo. Yo podría... Es eficiente, sí. Claro. Yo podría en mi casa coger aquí y hacerme un esqueje y otro esqueje y luego moverme por el campo con 50 balitos o solo 5. Vale. Que clavo 5 y luego ya paso por allí, clavo. ¿Y qué consejo darías a alguien que justo quiere empezar en esto? Uy, es un tema muy complejo porque nos hace falta mucha información, cosa que no tenemos. Hace falta mucha conexión con la tierra, cosa que hemos perdido o nos han quitado también. Entonces, lo que recomiendo para comenzar es formarse, buscar gente que hagan formaciones, buscar redes de apoyo. Posiblemente cerca de su casa tienen a alguien que ya está implementando algún sistema, porque en Cataluña cada vez somos más gente que estamos trabajando así, a nivel muy particular, ¿no? Nos falta ese boom de algún productor que se quiera dedicar a esto, pero cada vez hay más gente que se está dedicando y entonces posiblemente tienen cerca de su casa a alguien que ya está implementando sistemas que llevan un par de años de recorrido y les pueden ayudar, y yo creo que lo primero es formación. Lo más importante. Vale. ¿Y qué beneficios hay para la tierra en comparación con lo que sería una agricultura de estas, no sé cómo se llama, extensiva o convencional? Convencional. Vale, lo primero que vamos a conseguir son sistemas más resilientes frente a cambios de clima o posibles enfermedades, ¿vale? Sistemas, aunque parece difícil por la cantidad de plantas que hay, de una gestión muchísimo más fácil, ¿vale? Muchísimo más acorde con la naturaleza, sin necesidad de insumos externos, todo se puede generar en el propio ecosistema. Cultivos mucho más complejos en cuestión de producción, ¿vale? No nos centraremos solo en producir una cosa, sino que podemos producir muchas más. Podemos comercializar una y el resto que sea para autosuficiencia, o comercializar más, ¿no? No sé, yo creo que hay infinidad de oportunidades en este campo, desde la floristería, apicultura, agroforestería en general. Es abierto a muchísimos campos, entonces no sé, donde la imaginación nos lleve. Sí. Qué guay, muchas gracias, Ángel. Vale, gracias.